Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Estamos acá con un invitado especial en Alt Media, en la alternativa al periodismo. Mi nombre es Lucas Decia, para quienes no me conocen, tengo 20 años y soy redactor en política, en el área de política internacional. Y hoy vamos a estar hablando sobre un tema que da mucho para hablar, más que nada porque es algo que obviamente mucho no se habla. ¿Y por qué? Y el tema es por qué no se habla tanto. Ryan, ahora lo vamos a estar escuchando, nos va a contar sobre varios temas, pero principalmente lo que es la censura en los medios y en las redes, perdón, en las redes sociales. Ryan, un gusto tenerte aquí. Sí, gracias Lucas, es un placer. Gracias por la invitación y pues ojalá que podamos hablar mucho de eso, de la censura. Es muy, muy importante. Sí. Así es, así es. Y bueno, principalmente para comenzar, para abrir esta entrevista, vamos a hablar sobre un tema que ahora nos vas a contar, después de esto, todo lo que fue la experiencia tuya trabajando en Facebook. Primero que nada te quería preguntar, hoy en día es una realidad que las redes sociales son parte de nuestra vida, ya son, y encima, bueno, obviamente lo que tiene es que le estamos confiando nuestra información de nuestra vida, ¿correcto? Ujú. Entonces, la primera pregunta que te iba a hacer es, ¿qué, o sea, qué pasa, qué significan las redes sociales para el mundo? Y más que nada para el mundo de la política. Y si se puede decir que si quien tenga posesión de la red social, o sea, quien tenga una red social como el tamaño de Facebook, Ujú. controla las vidas de las personas. Pues sí, son buenas preguntas y hemos visto en los últimos 10, 20, 15 años una revolución digital. Hemos visto el crecimiento del Internet y no nos comunicamos igual como hicimos hace 20 años. Entonces, Ujú. sí, el Internet es una herramienta muy poderosa. Sí, ayuda mucho a la gente a comunicarse, pero como hemos visto, pues sí, es una herramienta que hoy día lo vemos como monopolio, que muy pocas compañías controlan a todos. Y vemos con WhatsApp y Facebook. Facebook, sí, pues es dueño de Facebook, obviamente, Instagram y WhatsApp. Y en total son como casi es la mitad de la población mundial, como casi 3 o 4 billones de personas. Entonces sí, llega a ser un medio de comunicación necesario para la comunicación. Bueno, hay mucha gente que no tienen celular, que en lugar de celular o un plan celular, tienen WhatsApp. Entonces, sí, me preocupa mucho cómo una compañía puede controlar a tanta gente. Y pues si fueran imparciales sería otra cosa, pero hemos visto como Facebook censura a mucha gente de la derecha. Entonces, Ujú. sí, eso es algo peligroso que Facebook se ha aprovechado de la gente y se ha aprovechado de ese control, ese poder que tiene. Tal cual, sí, sí, sí. Y bueno, y ahora entramos en este tema justamente sobre tu experiencia, lo que Ujú. has vivido desde adentro. Por eso justamente es Facebook, de Facebook Insider. Sí. Eh, Contanos un poquito cómo fue esa experiencia de trabajar en el área nada, de moderador de contenido de Facebook y son las cosas que se ocultan, por decir así, que se tapan. Sí, pues entonces yo empecé como moderador de contenido o como censor en 2018, marzo de 2018. Entonces trabajé ahí casi 2 años como moderador y fui moderador bilingüe también. Entonces me tocaba revisar y borrar contenido de toda Latinoamérica, de México, de Perú, Venezuela, incluso Argentina. Entonces, sí, durante esos 2 años, bueno, desde un principio tuve una entrenadora que era muy aficionada a presidente Obama y era Sí. muy, pues, abierta en sus vistas políticas. Ujú. Entonces se me hizo raro eso y luego ese verano yo estaba viendo
monitoreando las elecciones en México Sí, y vi que Facebook dio más protecciones por ejemplo, al hijo del presidente izquierdista o de un candidato izquierdista, que era López Obrador, que había un sí. apodo que usaban para su hijo y era algo muy inocente. Les decían Chocoflan, como su cabello, Chocoflan. Chocoflan, por su cabello, porque tenía un rayo así de Sí, rubio, no sé. como cabello claro, sí, rubio. Sí, como Sí, sí, cabello, sí. sí. Entonces yo vi que era raro que daban más protección a él, a ese hijo, que a otros candidatos derechistas. Y pues eran varias cosas. Entonces, después de un año, en mayo de 2019, yo escribí una carta a algunos congresistas estadounidenses de lo que había visto. Yo había apuntado como 19 ejemplos de prejuicios Sí, um, de Facebook. Entonces, no me respondieron en ese entonces. Entonces, ahí es cuando me comuniqué con unos periodistas que se llama Proyecto Veritas correcto. y ellos me ayudaron pues, me dieron una cámara y yo grabé con cámara a escondidas, con cámara oculta Ujú. por varios meses. Y ahí de ahí salió el video desde hace un mes. Y pues sí, um, mucha gente por muchos años sabían que censuraban a los conservadores, a los derechistas, pero ahora tenemos evidencia. Claro. Sí, sí, sí. Y nada, y sobre este tema te iba a preguntar, ahora, habías dicho, se fue publicado hace cuánto, más o menos, el video. Sí, se publicó el 25 de junio, Ujú. casi hace 2 meses, se publicó el video con Proyecto Veritas y yo filmé mis trabajadores que estaban hablando de cómo ellos borran posts de Trump, de seguidores de Trump, solo por tener como hashtag MAGA, pues Sí, se borran esos posts. Entonces sí, fue hace 2 meses. sí, sí, sí. Ok, y sobre esto te iba a preguntar una vez que, bueno, ya se expuso y todo, y vos también, calculo que fue una exposición importante a nivel personal, ¿cierto? Sí. Eh, te iba a hacer la pregunta, después de eso, no sé cómo viene el tema de los trabajos y demás, o sea, puede ser que, o esperás que te limite para el futuro, que se complique. ¿Cómo, cómo lo ves eso? Pues sí, sí, Lucas, es algo muy complicado. Mira, el proyecto que había con Facebook, mira, yo trabajé directamente para Cognizant y ellos tenían contrato Claro. con Facebook, pero ese proyecto terminó en febrero. Ujú. Entonces yo agregué otro trabajo no relacionado a eso en marzo y trabajé ahí 3 meses, pero cuando salió el video, pues yo estaba muy ocupado con entrevistas, entonces renuncié a ese trabajo y Claro. ahora pues si busca mi nombre por internet, pues aparece eso. Entonces sí, pues es posible que cuando esté buscando trabajos en un futuro, que haya discriminación o que no me den a trabajo por eso. Um, entonces sí, es también pues por cuestiones de privacidad. Y yo tengo que cuidarme mucho de donde vivo y de mi familia, de mi esposa. Entonces, es, Sí. es algo preocupante. Y también cuando yo estaba filmando era algo muy estresante. Pues le da miedo a uno, porque mientras uno está filmando, obviamente, si le cachan, Está en pues riesgo, por decir así. sí, es un riesgo. Entonces, sí, pues habían varias cosas, pero yo decidí, Proyecto Veritas me dio la opción de salir y revelar las cosas sin revelar mi identidad, o sea, como salir como de las tinieblas Sí, claro, o o sea, quedarse en las tinieblas, pero yo decidí claro. salir al público con mi cara y nombre y entonces, Claro, o sea, poner, por ejemplo, la fundación, perdón, Project Veritas, que pongan ellos la cara, digamos, en vez de vos, ¿no? O sea, sí. principalmente solo ellos. Ok, Exacto. claro, Entonces, pero yo decidí que era tan importante que el público supiera lo que estaba pasando, pues que valga la pena salir y pues yo pierdo la privacidad, pero
la gente, los estadounidenses y gente en el mundo ya pueden saber de qué se trata o qué está haciendo Facebook. Sí. Claro, y aparte no para redondear el tema, no es solamente que lo sacó una fundación, sino que está la persona, o sea, está el nombre como el testigo, por decir así. Correcto. Ujú. Así Claro. es. Sí, sí, sí. Bueno, Y bueno, sí, sí, sí. algo muy importante que quiero notar también que, bueno, un mes después de que salió mi video, obviamente yo había compartido más información con un congresista estadounidense Sí, y, perdón, entonces yo había sí, sí, sí. compartido esa información con un congresista estadounidense, Matt Gaetz, y debido a lo que él vio y a lo que le di, él pudo meter una remisión criminal a Mark Zuckerberg para el Mm. Departamento de Justicia. Entonces, es bueno ver como los frutos de nuestra labor, ¿verdad? Que hay consecuencias buenas, no buenas para Zuckerberg, pero ahora lo están Sí, investigando por perjurio, por claro. mentir ante Congreso. Sí, Que fue en el año 2018, ¿correcto? Que fue exacto. como Sí, hablado sobre el exacto. tema. Claro, sí, sí. Y ahora iba a entrar en el tema justo en el tema del juicio, que bueno, en realidad fue una declaración, fue hace 3 semanas. Hace 3 semanas invitaron a los ejecutivos a las cabezas de Apple, Ujú. Amazon, Google y bueno, y Facebook estaba Mark, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo fue esto o sea, sobre el tema del monopolio que lo habías mencionado al principio, cómo debe ser preocupante para la gente porque también tenemos los casos que no sé si es la palabra absorbió de WhatsApp, o sea, el WhatsApp fue creado en 2010, si no me equivoco, y fue comprada unos años después, mismo con Instagram, Ujú. que en realidad eran como las competencias, ¿no? Así es. Sí, había una reunión hace 3 semanas en el Congreso con esos ejecutivos y es cuestión de antitrust, o sea, monopolios. Sí, Y existen leyes en Estados Unidos que previenen prácticas así de monopolios y lo hemos visto en el pasado en los Estados Unidos con, ¿cómo se dice? Railroads de no sé, las, las ferias, ferrocarriles, los ferrocarril. ferrocarriles, sí, 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 con los sí, ferrocarriles, claro. que había con muy pocas personas que controlaban todo y también eso de Dale Carnegie. Claro, es verdad. Entonces, vemos Mm. lo mismo con Google, que Google también está ayudando a Facebook y se están ayudando entre sí. Sí, Zuckerberg contestó algunas preguntas en cuanto a eso, porque los fundadores de Instagram, cuando se dieron cuenta de lo que iba a hacer Facebook con la privacidad, ellos renunciaron. O sea, estaban ahí Ah, aconsejando mira, después de que fue comprado, pero los fundadores de Instagram renunciaron porque no estaban de acuerdo con lo que Facebook hace en cuanto a la privacidad. claro, Sí. mira. Sí, Entonces sí, 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 sí. pero en esa misma reunión Zuckerberg fue cuestionado por Matt Gates sobre mi video y lo que yo descubrí en Facebook, más, pero no tenía una buena respuesta. Solo dijo que vamos a entrenar Sí. más a la gente y pues no La evasiva. sí. Sí. Y bueno, como es sobre el tema de Facebook, justamente, nada, a Zuckerberg le habían preguntado le hicieron varias preguntas y en ese juicio, y bueno, fue como se fue desviando algunas respuestas, pero sí, para agregar más que nada. Y en el tema de TikTok, que ahora está haciendo gran polémica en Estados Unidos, porque bueno, eh, está todo este tema del que se sospecha que roba información el gobierno chino, Ujú. y bueno, creo que hay evidencias incluso que por ahí las tienen en el gobierno, pero son cosas que se toman con pinzas, pero igual, más allá de eso, ¿hay una posibilidad que Facebook tome acción o algún interés en comprarla como hizo con Instagram o WhatsApp?
Pues he visto ahora que Microsoft lo va a comprar de China, pero uno nunca sabe. Es muy posible que Facebook le interesa eso porque igual es en su servicio de red social y Ujú. pues podría ser una parte integral de las compañías de Facebook. Entonces, no importa si es China o otra compañía, otra compañía. Bueno, si vamos a comparar Facebook a China, pues las prácticas casi son muy parecidas entre ese país y la compañía de Facebook, porque Claro. no respetan la privacidad, venden los datos privados de las personas. Y pues con China también, esto tiene que ver con el tema de inteligencia artificial, porque China, igual que Facebook y Google, ellos están desarrollando esa tecnología de inteligencia artificial. Y esa es una amenaza más grande al mundo, porque, mira, la inteligencia artificial más que nada es un arma, es una herramienta de guerra. Entonces, si Google está vendiendo esa tecnología a China, presenta una amenaza para los Estados Unidos y también para América del Sur. Um, y vemos que China está um, pues metiéndose en muchas partes del mundo, en África, pero también mucho en América del Sur, en Venezuela, en Brasil. Sí. Entonces sí, deberíamos estar muy cuidadosos de lo que está haciendo China. Sí, sí. Y también sumarle, bueno, que en Altmedia tenemos un par de notas, de- tenemos bastante información sobre justamente esto, que China eh, tiene un gran potencial expansionista. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, que eh, tiende, o tiene el gobierno tiene las intenciones de seguir, por decir así, como seguir extendiéndose hacia otras regiones. Ujú, Y bueno, lo podemos ver con las relaciones que tienen con el gobierno iraní, bueno, justamente también se conecta con Venezuela, ujú. justamente, y bueno, y esa base de información, de datos, puede ser un gran problema, ¿cierto? Sí, así es. Sí. Bueno, vamos a ir a meternos más en Latinoamérica. Ujú, En Brasil hay una realidad que ahora hace una semana Bolsonaro alcanzó el respaldo de un 37% de los brasileños. Es su máximo apoyo desde que entró en el mundo, cuando fue relevante en la política. ujú, Tiene un 34% en contra, lo cual este porcentaje bajó, y un 27% que lo considera regular, según la ujú, encuesta de la consultora Datafolha de Sao Paulo. ujú. La pregunta sobre esto es, qué pasó en Brasil? Porque en Argentina, por ejemplo, se habla mucho hay mucho repudio contra el Bolsonaro y demás, más allá por el tema de ideología, hay gente que tampoco comparte. Eh, qué pasó también con esto de la Corte Suprema y las redes sociales? Pues sí, es muy importante saber o saber mucho más de Bolsonaro, lo que está pasando en ese país. Brasil, como saben, influye mucho en América del Sur. En Argentina también es una de las economías más grandes y tiene una de las poblaciones más grandes. Entonces, sí, está bien que la popularidad de Bolsonaro está creciendo. Hemos visto que pues en inglés decimos como deep state, pero hemos visto que Mm. las otras partes del gobierno de Brasil están peleando en contra de Bolsonaro. Um, Sí, Nos hemos visto que hace un mes ah, la Corte Suprema de Brasil, STF, ah, mandó que bloquearan las cuentas de algunas personas conservadoras, como 10 personas muy influyentes en las redes sociales, los bloquearon de completo a nivel mundial. Entonces, ¿cómo es sí. que el gobierno de Brasil puede controlar a las redes sociales a nivel global? Y cómo es que, la pregunta más importante, ¿por qué Facebook y Twitter están coordinando junto con el gobierno de Brasil, con la Corte Suprema? Pues Sí. Facebook y Twitter
podrían haber dicho, pues no vamos a bloquearlos de nivel global. No les corresponde eso. ¿Cómo es que le corresponde a la Corte Suprema que un ciudadano ande en las redes sociales de otro país, ¿verdad? Claro. Entonces sí, es muy peligroso que hagan eso. Yo he hablado con Alan dos Santos, un periodista de Brasil. Sí. Él se salió de Brasil hace un mes porque él reveló que dos jueces de la Corte Suprema sabían que Corea del Norte o China le estaban espiando y no le avisaron. Entonces, son cosas que nos deben preocupar. Y también en Argentina, yo vi que El Presto, el canal de YouTube El Presto, yo entrevisté con él hace como 2 semanas, Eduardo creo. Sí, sí, sí. Él, él- Eduardo, sí, sí, sí. él fue censurado. Creo que recibió una carta del presidente de Argentina de que lo querían Correcto. censurar. ¿Es cierto? Sí, por publicación, me parece que era por algo de la primer dama que tenía que ver con con el sueldo del parte del Estado y demás, pero sí, 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 Wow, correcto. Sí, wow. sí, publicó esa información y parece que no agradó, pero sí, sí, sí lo he visto. Y nos ha sido censurado y ya está bloqueado el Presto o qué pasó? No sé, no sabía bien decirte, Ok, pero está ahí, no sé en qué quedó al final, no sé sí. en qué quedó, pero sí Sí, entonces, ¿cómo es que un presidente de un país tan poderoso, bueno, un presidente según que tiene mucho poder, ¿verdad? Se preocupa tanto por alguien tan pequeño, ¿verdad? Claro, sí, o sea, puede tener alcance y demás, pero a nivel nacional quizás que un presidente mande algo al respecto, Sí, bueno, muestra lo que hace, ¿no? En el día a día, que bueno, justamente también tiene una relación, no sé, el gobierno actual creo que tiene una relación con las oficinas de Facebook, o sea, buena sí. relación, digamos, ¿no? Ujú. Que quizás facilite, sí. Sí, o sea, pues el presidente se está preocupando por algo y quizás se da cuenta el presidente de Argentina que el presto sí influye mucho a mucha gente, que es un influencer muy importante, pero Claro, me da risa porque el presto no tiene puesto político, él nada más tiene un canal de YouTube y el presidente tal toma el cual. tiempo para, pues censurar. Es la definición de pues, es lo que hace un dictador, ¿verdad? Tal cual, sí, 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 sí. Y Sí, en Argentina, bueno, se está tomando a la gente, o sea, no sé, por experiencia de alrededor, no es fácil tomarlo así, pero realmente son medidas de uno propio, ¿no? ujú, Tal cual, o sea, ir directamente a los medios de comunicación y controlar lo que se diga y que no. ujú, En realidad es más que nada qué es lo que no se tiene que decir, es ujú, eso. exacto. Exacto. Y bueno. Y ante todo este tema, volviendo un poco para atrás, ¿cómo es? ¿Qué relación pensás o sea, qué bando en realidad puede llegar a tomar Europa, o sea, la Unión Europea, the European Union, ante este tema de China y Estados Unidos? Porque como realmente están en el medio de una situación que se depende de un lado, pero también del otro. Ujú. O sea, Bueno, ¿qué puede sí. hacer quién? Qué posición tomaría la Unión Europea y, Okay. bueno, y Facebook, obviamente, en esos países, ¿no? Que andan mostrando y eso. Sí, pues en la Unión Europea es muy diferente cómo son las cosas. Ellos han ejercido más control sobre Facebook, que es cosa buena, pero también cosa mala. Bueno, porque si queremos un Internet libre donde uno puede expresarse, am, hemos visto que la Unión Europea ha dado multas a Facebook, pero y Ah, también en los Estados Unidos le ha multado, le ha dado multas, pero no le sí, afecta mucho. Es una compañía tan rica, $5 billones, $5 billion no es nada para sí, Facebook. Entonces, sí, sí, para no, no. efectuar cambio, hay que tomar otra ruta, hay que pasar legislación para limitar el alcance de Facebook. Um, Ujú. bueno, en cuanto a la Unión Europea y China, bueno, la Unión Europea también, pues, por ejemplo, si como moderador,
Sí, vi un post que hablaba de que el holocausto no es real. Yo tenía que enviarlo a otra persona en Facebook porque Sí, en ciertos países de Europa, no puede decir que el holocausto no pasó. Eso está en contra de la ley. claro. El, Sí, sí, sí. el hecho del holocausto. Ujú. Um, entonces, sí, Facebook trata de cumplir con las leyes locales de un país, pero por qué están favoreciendo tanto a un estilo de censura tipo China? Claro. ¿Y cómo es que China influye tanto en estas cosas? Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente.